Es una sensación, y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, de como si yo ya hubiese estado ahí antes. Hola, soy Marcia Guerrero, experta en registros akáshicos, y acá te voy a contar acerca de una experiencia con una vida pasada, de muchas que he podido canalizar pues a través de los registros akáshicos. Tiene que ver conmigo. He podido hacerlo en muchas sesiones con muchas personas, pero voy a hablar de una de las mías. Desde muy pequeña, desde muy niña, nunca me había gustado cocinar. Ya sentía un rechazo, una repulsión. Digamos que no cocino mal, no tengo mal sazón, sé cocinar, pero es algo que me causaba repulsión. Principalmente el olor a aceite en el cabello, el olor a aceite en la ropa, me causa mucho desagrado. Esto desde muy pequeña, siendo que pues mi madre es o sea, cocina súper rico, mi abuela también, mi esposo también. Es decir, el tema de la cocina a nivel familiar está súper arraigado, pero yo siempre había sentido esta repulsión, este rechazo. Es como que lo hacía porque lo tenía que hacer. Bueno, yo no había encontrado, o si lo pienso de alguna manera, no tiene una razón lógica. No tengo ningún trauma, o sea, en esta vida que yo recuerde con la cocina, nunca me quemé, nunca se me cayó nada encima, nada, absolutamente nada, pero es algo que tengo claro desde muy pequeña. Bueno, el tema es que hace poco estuve de viaje por Europa, tuve esa maravillosa posibilidad y estuve en un lugar, específicamente en el Palacio de Versalles, y sentí que ese lugar me era muy familiar. Es una sensación, y seguramente les ha pasado a muchos de ustedes, de como si yo ya hubiese estado ahí antes. Obviamente estando en ese lugar maravilloso, abrí los registros akáshicos del Palacio de Versalles y abrí mi registro akáshico y empecé a indagar y a preguntar, bueno, de dónde venía esta sensación, ¿no? De esta sensación de sentir como que conocía yo ese espacio o que me era muy familiar. Y entonces se me mostró o sea, percibí, porque eso es a nivel de percepciones, que lo vi, lo percibí las imágenes de efectivamente una vida pasada, donde en ese lugar, en algún momento, era yo parte del grupo de personas que trabajaba en la cocina, efectivamente. No era la cocinera con el rango mayor, sino al contrario, era una cocinera como, o sea, yo me dedicaba más o menos como que a pelar cebollas y papas, ¿no? Es decir, era de las trabajadoras que hacía el trabajo arduo con el aceite, o sea, no sé si usaba aceite en esa época, no sé, pero bueno, la cosa es que yo me veía haciendo un trabajo arduo, moviendo esas ollas gigantes, eh, y la principal sensación que sentí al recordar, al remembrar y al traer la impronta energética de esa vida es que eso yo lo hacía con molestia, o sea, no me era para nada agradable tener que hacer ese trabajo. Comprendí al percibir toda esta información que esto era además una labor que venía como de generaciones, es como, algo así como que se me mostró que la abuela lo había hecho, entonces la mamá lo había hecho y entonces yo que era la hija también lo tenía que hacer y si yo tenía hijas también lo iban a tener que hacer. Era como un tipo de labor o un tipo de trabajo que se va como heredando. Y percibí, vi, o se me informó desde mi registro que cuando tú naces, por decirlo así, en ese tipo de, de estado social, estrato social, por decirlo de alguna manera, pues es muy difícil que de ahí te muevas, ¿ya? Entonces yo siempre, durante esa vida, rechacé eso, siempre fue en rebeldía, es decir, lo hacía porque lo tenía que hacer y no me quedaba de otra más que hacerlo, pero nunca fui feliz en esa vida que se mostró
que desde los registros akáshicos, por cierto, no se les llaman vidas pasadas, sino vidas multidimensionales, porque como una torta de 1000 hojas, están todas activas y la impronta energética de todas está disponible para esta vida, para los aprendizajes en esta vida. Entonces, al mostrárseme toda esa situación, pude sanar, pude hablar con esa impronta energética y decirle que pues que ya no está en esa vida, ahora está en esta, y poder yo en esta entender de dónde venía esa repulsión hacia la cocina y empezar a trabajar, por supuesto, en esta vida, en ello, para poderlo cerrar y sanar. Ajá, obviamente metiéndome a la cocina, pero con amor, y ya si me lleno de aceite y si, o sea, ya no sentir esa repulsión porque ya sé de dónde viene y viene de esa información de esa vida pasada. Yo sé que es probable que para las personas que no han tenido contacto con esto les suene muy irracional. Pues sí lo es. Pero las personas que estamos en este mundo y sabemos y que hemos trabajado además con otras personas, trayendo vidas pasadas donde las personas lloran, donde las personas se emocionan, o como me sucedió a mí en ese espacio, obviamente una emoción profunda al borde de las lágrimas, fue así. Sabes que tu alma está resonando y sabes que tu alma está recordando. Y es maravilloso tener esa posibilidad, en este caso, en mi caso, de haber conectado con la cocinera que no amaba cocinar, pero que en esta vida va a trabajar para sanarlo. Gracias.